Mi esposo envió accidentalmente una foto de nuestro auto de lujo al chat grupal de los padres del jardín de infantes de nuestra hija. La maestra actualizó inmediatamente su foto de perfil a una selfie muy editada y agregó una nota a su nombre. Sofía Teacher, looking for a partner. Un padre me había advertido que esa maestra era una coqueta pretenciosa, pero no le había prestado mucha atención. Es decir, hasta que un día, mientras ayudaba a mi hija con su educación, de repente gritó y me empujó, diciendo, «No me amas en absoluto. Voy a pedirle a papá que se divorcie de ti. Quiero que la señorita Sofía sea mi mamá». Resulta que esta maestra de jardín de infantes, coqueta pretenciosa, quiere ser su mamá. No puedo evitar preguntarme si realmente puede permitirse el lujo de cuidar tanto a mi esposo como a mi hija. Para el cumpleaños de mi esposo, le compré en secreto un superdeportivo de edición limitada a nivel mundial como sorpresa. Cuando lo vio, se emocionó tanto que tomó varias fotos con el auto y me las envió para expresar su gratitud. Desafortunadamente, accidentalmente, los envió al chat del grupo de padres del jardín de infantes de nuestra hija. Le dije que los retirara rápidamente, pero para entonces alguien ya los había visto. El chat grupal explotó con comentarios. El papá de Lucy. ¡Wow! ¡Eso es genial! Papá de Lily. ¡Increíble! El papá de Lara. Este superdeportivo es una edición limitada a nivel mundial. Solo 3 en toda Asia. Muchos padres comenzaron a comentar, y algunos incluso preguntaron en qué industria trabajaba mi esposo para pagar un automóvil así. Mi esposo dijo que había tenido suerte y había ganado algo de dinero. Me sentí inquieto, ya que él es dueño de un gimnasio en el que invertí. Dadas sus habilidades, comprar un superdeportivo en esta vida parecía poco probable. Sin embargo, como es mi esposo, no quería avergonzarlo, así que estaba a punto de salir del chat. Apareció un mensaje destacado. Sofía Teacher, buscando pareja. El papá de Lara respondió con un emoji de pastel de cumpleaños y corazones. Fruncí el ceño, recordando que su nombre en el grupo era simplemente Sofía, maestra de la clase 3. Y su foto de perfil había sido un conejito. Ahora era una selfie muy editada con ojos grandes y una blusa escotada. Parecía bastante inapropiado. Mi esposo respondió, «¿Cómo supiste que hoy es mi cumpleaños?» «Jaja, gracias, señora Sofía». Sofía Teacher respondió con un emoji sonrojado, diciendo, «Está en la información de los padres. ¿Cuándo recogerás a Sofía? Hay algunas cosas sobre Sofía que me gustaría discutir contigo en privado». Mi esposo preguntó si Sofía se estaba portando mal en la escuela, y Sofía Teacher sugirió que hablaran en privado y solicitó que la agregaran como amiga. La conversación terminó abruptamente. Me preocupaba que algo le hubiera pasado a mi hija en el jardín de infantes, así que rápidamente le envié un mensaje privado a su maestra. Pero después de enviar el mensaje, no hubo respuesta. No tuve más remedio que preguntarle a mi marido. Me respondió que iría al jardín de infantes de inmediato y me contaría lo que estaba pasando después. Mientras me preparaba para una reunión, uno de mis padres me envió un mensaje en privado. Era una madre que había conocido antes en el jardín de infantes, advirtiéndome que la nueva maestra, la señora Sofía, era una coqueta pretenciosa y aconsejándome que tuviera cuidado. No me lo tomé en serio. Mi esposo y yo tenemos una clara división de responsabilidades. Yo trabajo afuera para construir mi carrera y él se encarga de la casa. Nuestra relación siempre ha sido fuerte. Incluso si alguien intentara interponerse entre nosotros, solo sería posible si ya había grietas en nuestro matrimonio. Confío en Alexander. Él me ama a mí y a nuestra familia y no haría nada imprudente. Pero no esperaba que esta coqueta pretenciosa se dirigiera primero a mi hija. Al principio no noté ningún cambio en mi hija. Sentí que ella había estado un poco distante últimamente. Por lo general, cuando la recogía de la escuela, corría feliz a mis brazos. Pero esta vez percibí claramente su frialdad y resistencia. ¿Por qué papá no vino a recogerme? Quería que papá me recogiera. Le dije que papá estaba en casa cocinando, y ella apartó la cara, ignorándome. Pensé que había estado demasiado ocupado últimamente y que había descuidado pasar tiempo con ella. Así que le pregunté, «Lara, ¿quieres ir al parque de diversiones? Mami puede llevarte este fin de semana».
Pero ella puso los ojos en blanco y me dijo, no quiero que vayas conmigo. Yo ya estaba un poco molesto, pero me recordé a mí mismo que ella todavía era joven y contuve mi frustración. Intenté que hablara de lo que le molestaba para entender por qué estaba molesta conmigo, pero se limitó a mirar furiosa por la ventana, negándose a hablar. Traté de abrazarla para acercarme, pero ella me apartó con fuerza. Eres tan molesto, no quiero hablar contigo. Después de decir eso, comenzó a patear la puerta del auto, exigiendo al conductor que se detuviera para que ella pudiera salir. Incluso el conductor se sorprendió y pisó los frenos, mirándome en busca de instrucciones. Le dije que se detuviera y le pregunté a mi hija, ¿qué pasa? ¿No te sientes bien? Me apartó, sin dejarme tocarla. Quiero a papá. Papá prometió ir a ver a los gatitos con la maestra hoy. Fruncí el ceño y pregunté, ¿tu papá prometió eso? ¿Por qué no me lo dijo? Mi hija se negó a responder y siguió tirando de la puerta del auto, insistiendo en salir. Estaba furioso y le di una palmada en la mano. Dime qué está pasando, o no irás a ninguna parte. Mi hija empezó a llorar fuerte. No me amas en absoluto. Voy a pedirle a papá que se divorcie de ti. Quiero que la señorita Sofía sea mi mamá. De repente, un ruido atronador pareció estallar en mi cabeza. A pesar de tratar de convencerme de que los niños a menudo dicen cosas sin pensar, no podía ignorar lo que mi hija acababa de decir. Contuve mi ira y pregunté, ¿quién te enseñó a decir eso? Me pateó y me mordió, llamándome mala madre y otros nombres hirientes. El conductor se dio cuenta de lo intensa que se había vuelto nuestra discusión y rápidamente sugirió, Señora Song, tal vez deberíamos irnos a casa primero. Abracé a mi hija con fuerza y le dije que condujera. Durante todo el camino a casa, ella siguió comportándose mal, insistiendo en que yo no la amaba y que no me quería como su madre. Cuando llegamos a casa, ella abrió la puerta del auto, saltó y corrió adentro, llorando. Alejandro salió corriendo cuando la oyó. Mi hija inmediatamente comenzó a quejarse con él. Papá, divórciate de mamá, ya no la quiero. Vamos a buscar a la señora Sofía. El rostro de Alexander se puso pálido y no se atrevió a mirarme. Las alarmas sonaron en mi cabeza, pero Alexander rápidamente trató de consolar a nuestra hija. Lara, sé buena, no llores. A papá se le rompe que el corazón verte llorar. Papá te hizo un pequeño pastel. ¿Qué tal si te doy de comer? Pero Lara siguió llorando, insistiendo en que Alexander aceptara divorciarse de mí. Alexander me dio una mirada de impotencia y la persuadió. Está bien. Mañana papá se divorciará de mamá. Solo entonces Lara dejó de llorar y me miró triunfal. Ya no te necesitamos. A partir de ahora estarás solo. Estaba tan enojada que me dolía el pecho. ¿Cómo pudo mi hija, una vez dulce y obediente, haberse convertido en esto? Puse cara severa y le dije, Lara, ya te he soportado bastante. ¿Es así como le hablas a tu mamá? Rápidamente abrazó el cuello de Alexander y se encogió en sus brazos, gimiendo. Papá, mira lo mala que es, como la malvada madrastra de Blancanieves. Papá, ella me está acosando. Alexander le dio unas palmaditas en la espalda mientras me miraba fijamente. ¿Qué estás haciendo? Lara es solo una niña. ¿Por qué te peleas con ella? Después de decir eso, la llevó a la casa. Me quedé afuera por un rato, obligándome a calmarme. Después de todo, Alexander y yo habíamos acordado antes de tener a nuestra hija que él sería responsable de su educación y yo no podía interferir. Estaba demasiado ocupado con el trabajo y no tenía mucho tiempo para cuidarla. Si me entrometiera, solo empeoraría las cosas. Pero cada vez que tenía tiempo o mi hija me necesitaba, me aseguraba de estar allí, mostrándole mi amor. Siempre habíamos tenido una buena relación madre-hija. No sabía qué era lo que la había desencadenado hoy. Decidí entrar y tener una charla sincera con ella, pero cuando abrí la puerta, la encontré chateando por video con alguien. Señora Sofía, ¿cuándo se convertirá en mi mamá? Al otro lado, escuché una risa dulce y enfermiza. Lara, ¿de verdad quieres que sea tu mamá? Entonces, ¿qué pasa con tu verdadera madre? Lara resopló. Ya no la quiero. Papá prometió divorciarse de ella. La voz de Sofía estaba llena de una alegría apenas contenida. ¿En serio? ¿Cuándo? Justo ahora. La vieja bruja estaba tan enojada que su rostro se torció. Señora Sofía, realmente quiero que sea mi mamá. Entonces podré tener muchos gatitos. Sofía soltó una risita. Claro, luego pregúntale a tu papá si está dispuesto a dejarme ser tu mamá.
Alexander también sonreía a la pantalla con una mirada astuta. Los tres charlaban alegremente, sin darse cuenta de que yo ya había entrado. No se dieron cuenta de que había encendido la cámara detrás de ellos, grabando toda la conversación. Lara comenzó a instar a su padre a que respondiera a la pregunta de Sofía. «Papá, date prisa, di que sí. Dijiste que estabas dispuesto». Alexander estaba a punto de decir algo cuando de repente me vio. Su rostro se puso blanco como una sábana. Rápidamente se puso de pie y trató de explicar. «Cariño, no me malinterpretes. Lara solo está diciendo tonterías». Me burlé y pregunté. «¿Oh? Entonces, ¿realmente quieres que la señora Liu sea la mamá de Lara?» Antes de que Alexander pudiera responder, Lara se paró frente a él. «No te atrevas a ser malo con mi papá». Estaba más que enojado. Di unos pasos hacia adelante. Agarré el iPad y le pregunté a Sofía, «¿Qué le has estado diciendo exactamente a mi hija? ¿Estás tratando de abrir una brecha entre nosotros?» Se tapó la boca con fingida sorpresa, pero la malicia en sus ojos era inconfundible. «Mamá de la señora Lara, ¿cómo pudo acusarme de tal cosa?» Luego añadió con exagerada dulzura. «No es de extrañar que Lara siempre diga que eres mala, como una bruja. Realmente lo siento por Lara, teniendo una madre tan irresponsable y autoritaria como tú». Estaba tan furioso que casi quería alcanzar a través de la pantalla y abofetearla o gritarle, pero mi autocontrol no me lo permitía. Simplemente le advertí fríamente. «Señora Liu, le sugiero que se respete a sí misma. Lo que estás haciendo es destruir a la familia de otra persona. Aléjate de mi hija, o me aseguraré de que pagues el precio». Sus acciones habían violado por completo la ética profesional de una maestra de jardín de infantes. Si me dedicaba a esto, definitivamente perdería su trabajo. Pero a Sofía no parecía importarle en absoluto. En cambio, dijo hipócritamente, «No quiero discutir contigo frente a Lara». Podría asustarla. Si realmente te preocupas por tu hija, deberías reflexionar sobre ti mismo en lugar de culpar a los demás por destruir a tu familia. Luego se volvió hacia Lara y le dijo, «Lara, ya no puedo chatear por video contigo. Si tu mamá se enoja, provocará una escena en el jardín de infantes. Si eso sucede, me despedirán y luego nunca me volverás a ver». Después de terminar su declaración, dio por terminada la llamada. Lara soltó un grito ensordecedor, corrió hacia mí y me empujó con fuerza. «¡Te odio!». Con eso salió corriendo, llorando. Alexander me miró, suspiró y la persiguió. Me senté en el suelo durante mucho tiempo, calmándome antes de abrir el iPad. Descubrí que el WeChat de Alexander todavía estaba conectado. Revisé su historial de chat con Sofía y descubrí que Sofía había estado tratando sutil y no tan sutilmente de abrir una brecha entre nosotros como pareja y entre mi hija y yo. Inicialmente, informaba diariamente sobre las actividades escolares de Lara. Sofía hizo un dibujo hoy, pero solo te incluía a ti y a ella. Pensé que podría ser de una familia monoparental. Sofía tuvo una pesadilla durante su siesta de hoy. Lloró mucho, diciendo que su mamá ya no la quería. «Sirla, ¿es posible que su esposa no esté prestando suficiente atención a su hijo?». Hoy todos los niños hablaban de sus mamás con tanta felicidad, pero Lara no podía decir una palabra. Tenía los ojos rojos. Fue tan lamentable. Más tarde comenzó a jactarse de lo cercana y dependiente que Lara era de ella. Por ejemplo, Lara no podía conciliar el sueño durante la siesta sin que ella la calmara, y cuando se despertó, quería que la abrazaran. Lara incluso mencionó que quería llamar a su mamá y así sucesivamente. Luego preguntó sutilmente sobre el trabajo y los ingresos de Alexander. En sus mensajes expresó admiración y asombro por Alexander. Las respuestas de Alejandro fueron bastante reveladoras. Nunca mencionó nuestra división de responsabilidades o que todo su negocio estaba respaldado por mi inversión. Casualmente le dijo a Sofía que nuestra familia controlaba varias empresas que cotizaban en bolsa, poseía varias propiedades y tenía una colección de autos de lujo. Esto tenía a Sofía completamente enganchada. A medida que leía los mensajes, mi ira estalló y sentí ganas de echar a Alexander de inmediato. ¿Había consumido tanto de mi apoyo que había perdido la cabeza? Pero rápidamente me calmé. Un hombre puede ser expulsado con un movimiento rápido, pero la hija que llevé durante 10 meses y a la que di a luz no puede ser arrebatada por nadie. Aunque mi hija tenía berrinches, es joven e impresionable, fácilmente influenciable.
No podía abandonarla por esto. Decidí guardar las pruebas y me puse en contacto con el director del jardín de infantes. La directora se sorprendió cuando recibió mi mensaje y rápidamente me llamó para disculparse. Señora Song, lo que hizo la señora Liu fue su comportamiento personal y no tiene nada que ver con nuestro jardín de infantes. Manejaremos este asunto con seriedad, pero no estoy seguro. ¿Cómo crees que deberíamos lidiar con eso? Era directo. Despídela. El director aceptó de inmediato. Está bien, no te preocupes. Ella no estará en el jardín de infantes mañana. Probablemente Sofía no sabía que yo soy el accionista mayoritario del grupo educativo detrás de este jardín de infantes. A la tarde siguiente, recibí una llamada del director del jardín de infantes. Me dijo que mi hija estaba causando una escena, negándose a dejar que Sofía se fuera. Incluso reunió a los otros niños de su clase para que se unieran. Y ahora los padres venían al jardín de infantes para preguntar sobre la situación. Incluso Alexander hablaba en nombre de Sofía, preguntándome qué debíamos hacer. El director, preocupado, dijo: despedir repentinamente a la maestra ha hecho que muchos padres tengan miedo de que sus hijos se vean afectados. Si no damos una explicación clara, podrían difundir rumores y dañar la reputación del jardín de infantes. Entendí las preocupaciones del director. No podía publicar el contenido del chat privado sin mi consentimiento. Así que le dije directamente: entonces publique las imágenes de vigilancia de Sofía instigando a mi hija en el jardín de infantes. Confío en que los padres harán sus propios juicios. El director lo entendió de inmediato. En poco tiempo, el chat grupal de los padres estaba lleno de actividad. La primera en hablar fue la mamá que me había advertido sobre Sofía. Le advertí a la mamá de Lara desde el principio que esta maestra de Sofía no era buena. Es una coqueta pretenciosa. No esperaba que fuera tan maliciosa, abriendo una brecha entre una madre y su hija. No es de extrañar que Lara la haya defendido hoy. La madre de Lily también estaba furiosa. Ha corrompido a nuestros hijos. Solo pensar que mi hija podría haber sido influenciada por esto me pone la piel de gallina. La madre de Linja Cheng dijo: «Es repugnante. ¿De qué le sirve esto?». La madre de Lily agregó: «¿No es obvio?». Ese día, cuando el papá de Lara publicó la foto con el auto de lujo, claramente ella estaba buscando algo más. Todos los padres apoyaron la decisión del jardín de infantes, pero mi hija Lara no pareció aceptarlo. Hizo que Alexander la llevara a mi oficina, donde lloró e hizo un escándalo. La señorita Sofía dijo que es tu culpa que haya perdido su trabajo. Mamá, ¿por qué eres tan mala? Me gusta la señora Sofía. ¡Devuélvemela! Miré a Alexander y le pregunté: ¿qué le dijiste? En lugar de responder, Alexander me acusó: ¿no podrías haberme consultado antes de tomar esta decisión? Sabías que a Lara le gustaba esta profesora, pero aún así te deshiciste de ella. Estaba tan enojado que me reí. ¿Realmente había desarrollado sentimientos por Sofía? Le mostré directamente los registros de las conversaciones entre él y Sofía. Le pregunté qué quería decir realmente con todo esto. Inmediatamente se arrodilló y dijo: «Juro que no pasó nada entre nosotros. Si no fuera la maestra de Lara, no le habría dado la hora. Cariño, te prometo que calmaré a Lara y la ayudaré a entender tus buenas intenciones». Luego me agarró la mano, mirándome con lástima. Por el bien de nuestra hija, accedí a darle una oportunidad. Inmediatamente borró a Sofía de sus contactos. Pensé que sería un episodio menor, nada significativo. Mientras mi hija estuviera lejos del lavado de cerebro de Sofía, pronto estaría bien. Planeé llevarla a un viaje para reconstruir nuestra relación madre-hija. Pero para mi sorpresa, Sofía encontró el camino hacia el gimnasio de Alexander. Alexander me llamó, diciendo que no sabía cómo manejarlo y me pidió que fuera a verlo. No tuve más remedio que cancelar mis planes de la tarde e ir al gimnasio. Cuando llegué, Sofía estaba allí llorando, rodeada de gente. Ella le suplicaba a Alexander, diciendo que se había visto obligada a perder su trabajo y que esperaba que él hablara con el director en su nombre. «Realmente no puedo perder este trabajo. Mi papá está enfermo y su medicación cuesta miles de dólares al mes. Si pierdo este trabajo, mi papá morirá». La gente a su alrededor miraba a Alexander de manera extraña. Cuando Alejandro me vio, fue como si viera a un salvador. Rápidamente corrió hacia mí. «Cariño, ¿qué debemos hacer? Quizás podrías hablar con el director y dejar que la señora Liu regrese al trabajo.
A lo sumo, podría ser reasignada a otra clase lejos de nuestra Lara. Cuando Sofía me vio, rápidamente me lanzó una mirada de reojo, luego gimió en voz alta y se arrodilló frente a mí. Señora Law, le ruego, por favor, perdóneme, no soy tan afortunada como tú, con un marido rico que puede hacer lo que le plazca. Trabajé muy duro para conseguir este trabajo, y la vida de mi papá depende de mi salario. Te lo ruego de rodillas. Por favor, muestra un poco de misericordia. ¡Qué jugada tan inteligente! Usar la debilidad para vencer a la fuerza. La gente en el gimnasio que no conocía la historia completa comenzó a señalarnos a mí y a mi esposo. Algunos clientes habituales que estaban cerca de mi esposo incluso trataron de persuadirlo. Señor Law, no puede malcriar demasiado a su esposa. Hacer que alguien pierda su trabajo por algo tan pequeño es realmente despiadado. Ten algo de empatía por los trabajadores. No es fácil ahí fuera. ¿Por qué empujar a alguien al borde del abismo? Otros se apresuraron a juzgarme. Se nota que es solo una dama rica, malcriada y dominante. Pobre niña, tener padres así es simplemente mala suerte. Solo estaba cuidando a su hija, con la esperanza de que le prestara más atención. ¿Qué hay de malo en eso? No lo entiendes. Estas esposas ricas y racionales no pueden soportar escuchar una mala palabra sobre sí mismas. El señor Law parece un buen tipo. ¿Cómo terminó con una esposa como esa? No coinciden en absoluto. Al escuchar estos comentarios, Sofía se volvió aún más audaz. Señora Law, estaba comenzando mi carrera, llena de entusiasmo, pensando que realmente cuidar a los niños era lo correcto. No consideré las cosas lo suficiente y me preocupé demasiado por tu hija. Reconozco que me equivoqué. Por favor, dame otra oportunidad. Prometo mantenerme alejado de tu hija. ¿De acuerdo? Con eso, se cubrió la cara y lloró como si se le rompiera el corazón. Al principio, cuando me enteré de la enfermedad de su padre, sentí un poco de simpatía, preguntándome si debería darle otra oportunidad. Pero al verla actuar de esta manera, me di cuenta de que realmente no necesitaba este trabajo, solo quería provocar problemas. De lo contrario, podría haberse acercado en privado a mí o a mi esposo. ¿Por qué causar una escena en el gimnasio? La miré con calma y le dije, no, eres un adulto. Debes asumir la responsabilidad de tus acciones. Y lo que hiciste no fue cuidar a mi hija. Estaba abriendo una brecha entre nosotros. Por supuesto, ella se negó a admitirlo, insistiendo en que solo estaba preocupada por su estudiante. Lara se distanció de ti porque no te preocupas por ella. Nunca estás en casa para ella. Es como no tener madre en absoluto. Estaba rebosante de amor y quería darle más cuidados a Lara, pero estaba celoso de lo cerca que estaba de mí, así que me denunciaste maliciosamente y conseguiste que me despidieran. ¿No crees que eso es demasiado? Sus palabras provocaron aún más críticas en mi contra. Así que eso es lo que sucedió, pobre profesor. Es realmente descorazonador. Así es como se aplasta el entusiasmo de los jóvenes. ¿Quién se va a atrever a cuidar realmente a su hijo ahora? ¿No está obligando a los maestros a descuidar a su hija? Debe tener algo en contra de su propio hijo. Si no ama a su hijo, tampoco dejará que nadie más la ame a ella. Me volví hacia Alexander, que había permanecido en silencio todo el tiempo. ¿No vas a decir algo? Alexander vaciló y luego dijo, cariño, déjalo ir. La señora Liu tenía buenas intenciones. No le demos mucha importancia. Me reí amargamente. ¿Así que crees que ella tiene razón y que yo soy el culpable? Alexander parecía impotente. Cariño, no seas así. No es fácil para personas como ella. ¿Por qué ser tan duro? Miré fijamente a Alexander, asintiendo lentamente. Pensó que me había rendido y rápidamente ayudó a Sofía a levantarse. No llores. Te ayudaré a ordenar tu trabajo. Mi esposa tiene un poco de temperamento. No te lo tomes a pecho. A Lara le gustas mucho, así que seguiremos necesitando tu ayuda con ella, dijo Sofía, pensando que había ganado. Me miró con desdén y añadió, como si me atreviera. Tengo miedo de que tu esposa me destroce. Capítulo 7. Observé a los dos actuar tan sincronizados, con una leve sonrisa en mis labios. ¿Cuándo accedí a dejarla volver al jardín de infantes? Pregunté, Alexander, ¿no crees que estás siendo demasiado arrogante? El rostro de Alexander se oscureció de inmediato.
Sofía, completamente inconsciente del peligro en el que se encontraba, continuó revolviendo la olla. Señor Law, ¿cómo puede hablarle así? Eres el cabeza de familia y ella te está faltando el respeto así frente a los demás. Es demasiado. Alexander, claramente dejándose llevar, me fulminó con la mirada. Laura Song, no lo lleves demasiado lejos. Me crucé de brazos y pregunté, ¿y si lo estoy empujando? ¿Qué vas a hacer? Él le espetó. ¿No tienes miedo de que Lara y yo te ignoremos? Así que iba a usar a nuestra hija para manipularme. Sofía echó más leña al fuego. Si realmente te divorcias, estoy segura de que Lara elegiría a su padre. Lara me dijo que lo que más quiere es su papá, y es como no tener mamá en absoluto. Alexander parecía pensar que podía controlarme con nuestra hija. Laura, ¿cuánto tiempo vas a ser tan terca? ¿No puedes pensar en el niño, en mí? La señora Liu es buena con los niños. Cualquier otra madre estaría encantada, pero solo tenías que ahuyentarla. Estás siendo completamente irrazonable. Lo miré y le pregunté, ¿entonces nos vamos a divorciar? Su rostro se puso pálido. Justo cuando estaba a punto de decir algo, Sofía intervino. Señora Law, ¿cómo pudo ser así? Siempre usando el divorcio para amenazar a su esposo. Eres madre. Hacer esto no es tener en cuenta a su hijo en absoluto. Lara es tan lamentable. Me duele el corazón por ella. Sonreí y respondí. ¿Entonces es por eso que hiciste que mi hija te llamara mamá? ¿Por qué la incitaste a volver a casa y pelear conmigo para obligarme a divorciarme de su padre? Tú me estás calumniando. Nunca hice algo así, dijo Sofía, con el rostro enrojecido y la voz entrecortada al negarlo. Rápidamente se volvió hacia Alexander. Señor Law, no creo que ella le quiera a usted ni a Lara en absoluto. Miré a Alexander con una sonrisa. ¿Nos vamos a divorciar? Estoy esperando tu respuesta. Estaba acorralado, especialmente con los espectadores esperando ansiosamente, como si no fuera a ser un hombre de verdad si no dijera que quería divorciarse. Está bien, divorciémonos. Tan pronto como Alexander dijo esas palabras, sus piernas temblaron visiblemente. Asentí con una risita. Asistente, notifique al abogado para que redacte los papeles de divorcio y tráigalos de inmediato. Ahora Alejandro estaba presa del pánico, pero Sofía apenas pudo contener su alegría. Alexander corrió rápidamente hacia mí. Cariño, no. Solo estaba hablando por enojo. No era mi intención. No nos vamos a divorciar. Sofía, desconcertada, preguntó. Señor Law, ¿por qué le ruega? Una mujer como ella no es digna de tu amor y no merece ser la mamá de Lara. Pregúntale a Lara si quiere a esta mujer como su mamá. Alexander se sacudió su mano y me agarró del brazo. Cariño, me equivoqué. Perdóname, por favor. No nos divorciemos. La gente a nuestro alrededor ahora miraba a Alexander con disgusto. ¡Qué imbécil! Incluso los ricos pueden ser tan patéticos. Pero Alejandro ya no los escuchaba. Él seguía aferrándose a mí, rogándome que no le reprochara esto. Sofía, incapaz de soportarlo, agarró a Alejandro. Señor Law, deje de rogarle. Ella no se lo merece. Incluso la vi con otro hombre entrando a un hotel la última vez. Está tan ansiosa por divorciarse de ti. Ella debe haber planeado esto todo el tiempo. Una mujer de moral tan baja no es digna de ti. Capítulo 8. El gimnasio se llenó de jadeos de conmoción. Todos los ojos estaban puestos en mí, llenos de desdén y juicio. Me volví hacia Sofía, que también me miraba fijamente. ¿Qué pasa? ¿Lo hiciste tú mismo y ahora tienes miedo de que la gente hable de ello? Levanté la mano y la abofeteé con fuerza. Se tapó la cara, mirándome con incredulidad. ¿Te atreves a golpearme? Voy a llamar a la policía. Adelante, llaman a la policía. A mí también me gustaría informar de algo. ¿Qué te da derecho a llamar a la policía? Te voy a denunciar por difundir rumores obscenos. Todavía estaba engreída. Lo vi con mis propios ojos. Entraste en un hotel con un hombre, estabais uno encima del otro. Era obvio que tenías una relación inapropiada. Miré a la multitud y dije, todos ustedes escucharon eso. Afirma que lo vio con sus propios ojos. Pero no recuerdo nada de eso. O está mintiendo o me drogaron y agredieron a mí. De cualquier manera, voy a llamar a la policía. Con eso, llamé a la policía.
Sofía entró en pánico y trató de correr, pero yo ya había dado instrucciones a la seguridad para que cerraran las puertas. Nadie se va a ir hasta que llegue la policía, especialmente tú. Sofía miró a Alejandro. Señor Ley, Pero Alejandro, como si despertara de un sueño, le preguntó, ¿de verdad viste eso? Sofía, claramente inquieta, asintió de todos modos. Un rayo de esperanza apareció en los ojos de Alejandro. Laura, no olvides nuestro acuerdo prenupcial. Sofía, curiosa, preguntó, ¿qué acuerdo prenupcial? Los labios de Alexander se curvaron en una sonrisa. Laura, quiero divorciarme. Como parte culpable de nuestro matrimonio, tendrás que dividir los bienes, 50-50. Con eso, de repente abrazó a Sofía y la besó en la mejilla. Gracias, Sofía. Por fin puedo deshacerme de Laura. No tendré que aguantar más sus tonterías. Cuando llegue la policía, tienes que testificar que ella te ha sido infiel. Sofía, todavía un poco aturdida, asintió ante las palabras de Alexander. Los espectadores que habían estado a punto de irse se quedaron quietos, emocionados por el repentino giro. Alexander ya estaba calculando en su teléfono cuánto de los activos obtendría después del divorcio. Pero Sofía todavía estaba confundida y preguntó, Señor Law, si ella es la culpable, ¿por qué solo obtendría la mitad de los activos? ¿Por qué estás siendo tan generoso con ella? Alexander se sonrojó, incapaz de responder. Sonreí y le expliqué a Sofía. Porque él no tiene ningún activo. Cuando nos casamos, solo tenía 300 yuanes a su nombre. Ni siquiera podía permitirse un anillo. Desde entonces, no ha trabajado ni un solo día. Financié completamente este gimnasio. Sofía me miró con incredulidad. Eso es imposible. Law me dijo que poseía docenas de propiedades y tenía acciones en varias empresas que cotizan en bolsa. Dijo que incluso tenía participaciones en algunas de las principales empresas del país. Me volví hacia Alexander, sonriendo mientras le preguntaba, ¿es así? Eres tan impresionante. ¿Cómo es que no lo sabía? Enfurecido, Alexander espetó. No importa. Después del divorcio, me quedaré con la mitad. No mentí. Le pregunté, ¿estás seguro de que quieres divorciarte? Alexander se burló. Por supuesto. Ya he tenido suficiente de ti. Una vez que obtenga mi parte de los miles de millones, podré casarme con cualquier mujer que quiera. Los ojos de Sofía se iluminaron al mencionar miles de millones. Parecía que no podía esperar para casarse con Alexander. En ese momento llegó la policía y preguntó por la situación. Puse la grabación de lo que Sofía había dicho y le pedí a la policía que investigara la verdad. El oficial miró a Sofía. Señorita, debe tener en cuenta que difundir rumores falsos puede tener consecuencias legales. Sofía insistió en que no estaba mintiendo. El oficial inmediatamente comenzó a tomar notas, la hora, el lugar y la descripción de la escena y del hombre. Sofía balbuceó una hora y un lugar inventados, pero comenzó a ser vaga a la hora de describir al hombre. Afirmó que no podía recordar con claridad y que solo le había visto la espalda. Capítulo 9. El oficial dijo, revisaremos las imágenes de vigilancia del hotel y los registros de los huéspedes. Sonreí y le dije, oficial, puedo probar que está mintiendo, porque en el momento que ella mencionó, yo estaba en Francia para una reunión. Puedes consultar mis registros de entrada y salida. Mi asistente y varios altos ejecutivos de mi empresa también pueden testificar. Mi asistente inmediatamente se adelantó para respaldarme. Incluso sacó mi itinerario y los registros del hotel de mi estadía en Francia ese día. Capítulo 10. Sofía entró en pánico. Bueno, tal vez me equivoqué en el tiempo. El oficial vio a través de su mentira. Sofía, te recuerdo de nuevo que difundir rumores falsos puede tener consecuencias legales. La gente a su alrededor también comenzó a ver a través del nerviosismo de Sofía, comenzando a cuestionar su credibilidad. Decidí mostrarles a todos los registros de chat entre Sofía y Alexander. Los mensajes revelaron que Sofía le envió a Alexander algunas fotos bastante explícitas, dejando poco a la imaginación y dejando muy claras sus intenciones. Su objetivo al difundir estas mentiras era destruir mi matrimonio. Espero que la policía maneje este asunto con seriedad. La multitud que miraba quedó atónita. ¡Qué giro! ¿Así que estaba tratando de sabotear su matrimonio a propósito? Es muy retorcida. El señor Law solo vivía de su esposa. No es de extrañar que antes se comportara de manera tan sumisa. Si yo fuera él, también sería un simp.
Sí, la policía se llevó a Sofía. Alexander estaba en estado de shock porque se dio cuenta de que lo más probable es que Sofía hubiera estado mintiendo todo el tiempo. Le dediqué una pequeña sonrisa antes de alejarme sin mirar atrás. Alexander corrió rápidamente detrás de mí. Cariño, me equivoqué. No debería haberle creído. Estaba tan enojado que perdí la cabeza y dije esas cosas. No deberías tomarlos en serio. Te amo. Por eso me enfadé tanto. Lo miré. Alexander, ¿estos años conmigo te han hecho sentir agraviado? Bueno, no tendrás que soportarlo más. Trató de seguirme, pero mi asistente y mi conductor le bloquearon el paso. Enfurecido, Alexander gritó, «Si nos divorciamos, Lara definitivamente me elegirá a mí. La llevaré lejos y nunca volverás a ver a tu hija». Bajé la ventanilla del coche, sonriéndole. «Adelante. ¿De verdad crees que puedes usar a nuestro hijo para manipularme?» Capítulo 11. Sofía fue llevada a la comisaría y no tardó mucho en confesar. Admitió haber difundido los rumores, con la esperanza de que llevara a Alexander a divorciarse de mí porque creía que era un hombre rico. Dado que sus acciones no causaron ningún daño público importante, la policía sugirió que resolviéramos el asunto. Pero yo no estaba interesado en llegar a un acuerdo, estaba decidido a presentar cargos por difamación. Incluso si no se enfrentaba a la cárcel, quería que la detuvieran por un tiempo y que se fuera con antecedentes penales. Alejandro, por su parte, se opuso rotundamente al divorcio. Comenzó a aparecer todos los días con nuestra hija, tratando de conquistarme. Al principio, jugó la carta de la simpatía. Cuando eso no funcionó, Alexander comenzó a usar a nuestra hija para amenazarme. «Mamá, si te divorcias de papá, te odiaré para siempre. Nunca volveré a hablarte. Y cuando mueras, ni siquiera asistiré a tu funeral». Para entonces, estaba completamente desilusionado con Lara, mi hija ingrata. Aunque Sofía la había manipulado intencionadamente para que me odiara, Lara no era del todo inocente. Las imágenes de vigilancia de la casa capturaron sus conversaciones secretas. Sofía usó bocadillos y pequeñas golosinas para conquistarla por completo. Lara pensó que yo era demasiado estricto por no dejarla comer comida chatarra, ver dibujos animados interminables o desplazarse por videos cortos en su teléfono. Pero Sofía complacía todos sus caprichos, por lo que Lara adoraba a Sofía y la quería como madre. Incluso presionó a Alexander para que se divorciara de mí y persiguiera a Sofía. Llegó incluso a hacer una videollamada a Sofía, ayudando a Alexander a concertar citas con ella. «No te preocupes, no te necesito en mi funeral. Después de todo, con todo el dinero que tengo, mucha gente lucharía por ser mi hija. Además, todavía soy joven. Siempre puedo tener más hijos». Eso la derrumbó. Lloró y me llamó mala madre, jurando no volver a hablarme. Al darse cuenta de que no podía manipularme a través de nuestra hija, Alexander finalmente se rindió. Pero aún así se negó a firmar los papeles del divorcio, arrastrándolos. Al final, no tuve más remedio que llevarlo a los tribunales para divorciarse. Gracias a nuestro acuerdo prenupcial, él no podía tomar nada excepto la custodia de nuestra hija. Capítulo 12. Después de que Sofía fue liberada, se enteró de que Alexander y yo nos habíamos divorciado. Ella asumió que Alejandro había recibido una gran suma de dinero y se casó con él con entusiasmo. Fue solo después de la boda que se dio cuenta de que Alexander estaba en bancarrota, viviendo de la manutención que le proporcioné a nuestra hija. Lo lamentó profundamente. Su actitud hacia Alexander y Lara dio un giro completo de 180 grados. Al principio, amenazó a Alexander con sacarme más dinero, o de lo contrario, se divorciaría de él. Pero cuando Alexander no pudo obtener un solo centavo de mí, ella comenzó a reprenderlo por ser inútil y comenzó a usar a nuestra hija para chantajearme. «Estás dando una cantidad tan pequeña en manutención de los hijos. ¿Cómo se supone que eso va a cubrir algo? Si no me das más dinero, no me culpes si tu hija sufre mientras está conmigo». No dije una palabra y la bloqueé. Después de eso, cualquier intento que hiciera de contactar conmigo fue interceptado por mi asistente. Un año más tarde, después de soportar dificultades bajo el cuidado de Sofía, Lara finalmente recobró el sentido. Ella me llamó. «Mamá, me equivoqué. No hay nadie en el mundo que me trate mejor que tú. Mamá, perdóname, por favor. Te prometo que te escucharé a partir de ahora». Después de todo, ella es mi hija. Es imposible decir que no me conmovió, pero quería enseñarle una lección que le dejara una impresión duradera.
hacerle apreciar la vida privilegiada y el amor que le había dado, y que dejara de dar por sentados mis esfuerzos como su madre. Inicié una nueva batalla por la custodia y recuperé a Lara, cambiando su apellido a Song. Después de un año de dificultades, había madurado significativamente. También se volvió mucho más diligente en sus estudios. Sabía que todavía tenía miedo de que la abandonara, pero nunca volví a usar esas palabras para provocarla. Hice todo lo posible por pasar tiempo con ella y, aunque me mantuve estricto, también le di mucho amor y una sensación de seguridad. Poco a poco, volvió a ser la misma de antes, vivaz y alegre. Durante este tiempo, su padre hizo múltiples intentos de contactarla, pidiéndole dinero. Ella se negaba cada vez antes de decírmelo y me preguntaba, «¿Mamá? ¿Estaba bien que yo hiciera eso?» Le respondí, «Escucha a tu corazón. ¿Crees que deberías darle dinero?» Ella negó con la cabeza. Luego pensó por un momento antes de decir, «Papá es un adulto. Puede trabajar para ganar dinero. Todavía soy un niño y todo mi dinero proviene de ti. No puedo usar tu dinero para hacerle favores. Y además está pidiendo cientos de miles a la vez. Ni siquiera tengo tanto. Cuando papá envejezca y yo crezca y gane mi propio dinero, podré darle algo para que viva». Sentí un orgullo inmenso. Ahora, eso era más como mi hija. Estaba claro que me había equivocado al dejar a Alexander a cargo de criarla. Era un gorrón sin ambición. ¿Cómo iba a criar a un buen hijo? Bajo mi dirección, Lara se convirtió en una joven excepcional. Ingresó a la universidad de sus sueños, estudió la carrera que amaba y se convirtió en una destacada doctora. Fue duro, pero estaba feliz. El matrimonio de Sofía y Alejandro no duró mucho. Ambos fueron infieles y terminaron divorciándose. Sofía volvió a intentar sus viejos trucos, trabajando como niñera para una familia adinerada y relacionándose con un hombre casado. Intentó romper la relación entre la madre y la hija de la familia tal como lo había hecho antes. Pero esta vez, la esposa, que sufría de un trastorno bipolar severo, vertió impulsivamente agua hirviendo sobre la cabeza de Sofía. Sufrió quemaduras graves y su rostro quedó desfigurado. El incidente fue tan grave que fue noticia. Eso probablemente marcó el final de las tácticas manipuladoras del té verde de Sofía. En cuanto a Alexander, no le fue mucho mejor. Después de dejarme, trató de aferrarse a otra mujer rica. Y de hecho, lo consiguió. Gracias a su apariencia, Alexander logró encontrar a una mujer mayor rica que era dueña de un salón de belleza. El único problema era que ella era mayor que su madre. Pero Alejandro no podía cambiar su forma de ser. Mientras vivía de la mujer rica, usaba su dinero para salir con chicas más jóvenes. Cuando se enteró, lo golpeó tan brutalmente que terminó en el hospital. Se rumorea que después de ese incidente, estaba calificado para practicar el manual de girasol. Después de eso, desapareció por completo. Incluso Lara perdió contacto con él. A pesar de sus sentimientos persistentes por su padre, Lara se acercó a Sofía, su persona más despreciada, para encontrarlo. De Sofía aprendió muchos detalles sórdidos sobre Alejandro. Después de eso, nunca volvió a mencionarlo. En cambio, se volvió cada vez más dependiente de mí y más dispuesta a seguir mis consejos. Como ella dijo, «Mamá, tienes éxito en tu carrera, eres de mente aguda y puedes ofrecerme una guía mucho mejor en la vida». En cuanto a mí, me mantuve ocupado con mi trabajo, apasionado por mi carrera. Continué viviendo una vida llena de emoción y propósito.